habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. El libro de los Proverbios, capítulo 22. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta.
El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Echa fuera al escarnecedor, y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. Y el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Dice el perezoso: el león está fuera, seré muerto en la calle. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviera irado caerá en ella. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. ¿No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron? No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos, y despojará el alma de aquellos que los despojaren. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Le presentamos A Través de la Biblia. Bien, llegamos ahora al capítulo 22 del libro de Proverbios, y este es un capítulo sobre el cual pasaremos rápidamente, si usted nos lo permite. En el primer versículo leemos: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Se nos habla aquí de un buen nombre. ¿Qué clase de nombre? Es interesante notar que David tenía un grupo de hombres valientes. Y estos hombres valientes de David eran en realidad grandes hombres. Ellos se hicieron para sí de un buen nombre. En el capítulo 23 del segundo libro de Samuel, versículo 20, se nos menciona a uno de ellos llamado Benaía. Allí se nos dice: después, Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capseel, este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Hay muchas personas que viven en regiones frías que no asisten a la iglesia cuando está nevando. Pero este hombre, aún en condiciones como esta, mató a un león. Luego en el versículo 22 de este capítulo 23 del segundo libro de Samuel leemos: esto hizo Benaía hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes de David. Benaía estaba en una clase aparte, podemos decir, con estos 3 valientes de David. Y aquí tenemos en Proverbios: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Y si usted quiere ser renombrado, amigo oyente, y ese nombre no es el que recibió de sus padres cuando usted nació,
es el nombre que usted logra hacer en un grupo. ¿Por cuál nombre es usted conocido? Bueno, si usted es conocido como un hijo de Dios, y volvemos a repetir aquí lo que hemos dicho antes, y si usted fuera arrestado por ser creyente, ¿habría suficiente evidencia como para poder condenarle? Ahora, en el versículo 2 de este capítulo 22 de Proverbios leemos: El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Esto quiere decir que ante Dios todos los hombres se encuentran en el mismo nivel. Pero si usted quiere hablar acerca de la fraternidad universal del hombre, mejor es que tenga cuidado con lo que dice. La Biblia no nos enseña eso a propósito, pero la Biblia nos enseña que todos nosotros somos miembros de la misma familia humana, y que todos tenemos una naturaleza depravada, una naturaleza que está separada de Dios. Es mejor que nos cuidemos uno del otro, para decir verdad, porque no nos podemos confiar el uno del otro. Somos pecadores y Dios ha tenido que hacer algo acerca de esto. Él lo ha hecho porque quiere salvarnos. Y podemos repetir las palabras del apóstol Pablo donde dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y en base a esto, amigo oyente, debemos presentarnos ante Dios. Pero nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No porque usted sea un ser humano, sino porque ha puesto su fe en Cristo Jesús. Juan menciona el hecho de que existen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Estas son dos familias. El Señor Jesucristo dijo de los guías religiosos de su época: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así es que hay dos familias en el día de hoy en este mundo, y la paternidad universal de Dios no existe realmente. De lo que se nos está hablando aquí en Proverbios es relacionado con la creación y no con el nuevo nacimiento, ya que éste no es enseñado en el Antiguo Testamento. Ahora, en el versículo 3 de este capítulo 22 de Proverbios se nos dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Usted quiere ser una persona sabia, inteligente? Entonces tiene que hacer arreglos para su futuro. ¿Cuántos hombres dicen en la actualidad, y en especial las compañías de seguro, dicen: ¿usted quiere prepararse para el futuro? Debe hacer entonces preparaciones para cuando lleguen los días de su ancianidad. Haga arreglos para que sus niños sean cuidados y cosas por el estilo. Sí, amigo oyente, pero ¿qué acerca del próximo paso? ¿Qué podemos decir acerca del futuro? Hay mucho que se menciona sobre eso aquí en este capítulo 22 que estamos considerando hoy. Y creemos que lo mejor sería enfatizar estas cosas antes de tratar de considerar las otras que son mencionadas aquí. Y esto es sencillamente lo siguiente: necesitamos en el día de hoy dejar bien en claro que cuando un hombre ha tomado ese paso final y no ha hecho ninguna preparación para la eternidad, donde los años no tienen fin, esa persona sí que es insensata. Y la Escritura llama a esta clase de persona necia, sin lugar a dudas. Creemos que una historia que tuvo lugar hace mucho tiempo puede ilustrar esto muy bien. Había dos jóvenes, un muchacho y una muchacha que pertenecían a familias muy ricas. Y en cierta ocasión estos jóvenes anunciaron su compromiso matrimonial, y más adelante llegaron a casarse. Esto fue mencionado en la página social del periódico. Ellos compraron una casa muy hermosa y pusieron por todas partes muebles antiguos con los que desearon amoblar ese hogar tan agradable. Entonces llegó la fecha del casamiento y estos jóvenes habían trabajado mucho para preparar su casa. Se casaron y fueron a su viaje de luna de miel. Para llegar al lugar donde iban a pasar su luna de miel, tenían que viajar por una zona montañosa, donde tuvieron un accidente. Chocaron con otro automóvil y su automóvil fue a parar a un precipicio donde se incendió y ambos perecieron. Y muchos años después, esta casa que había sido preparada con tanto interés y cariño por esta pareja, nunca llegó a ocuparse. Los padres de estos jóvenes simplemente cerraron las puertas bajo llave y allí quedó todo. Y uno al pasar por ese lugar puede pensar en todas las preparaciones que la pareja hizo para vivir aquí en este mundo. Pero nunca llegaron a vivir en aquella casa ni una hora, ni siquiera un minuto. Sin embargo, fueron a la eternidad sin estar preparados. Este capítulo 22 de este libro de Proverbios, amigo oyente, que tenemos ante nosotros, es algo realmente tremendo. Y nos habla de estas cosas que son tan importantes para nosotros, de prepararnos para la eternidad. El versículo 6 ahora dice:
instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Lo que se está diciendo aquí es simplemente esto. Ese niño tiene un camino que recorrer, por el cual Dios quiere que él vaya, y usted debe hallar eso. Usted no tiene que criar a su hijo de la forma en que usted cree que tiene que ser, sino de la forma en que Dios quiere que él vaya. Eso es lo que significa este versículo. Significa que los padres tienen que descubrir y encontrar cuál es ese camino. En los versículos 8 y 9 leemos: El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Este es un versículo que ha sido repetido una y otra vez. Luego en el versículo 13 se nos habla nuevamente del hombre perezoso. Allí dice el perezoso: el león está fuera, seré muerto en la calle. Personas como estas tienen una gran cantidad de excusas. Hace mucho frío afuera y no va a ir a trabajar porque no le gusta el frío. Y tiene muchas excusas así por el estilo. Ahora está diciendo: el león está afuera. Y pensamos que también está mintiendo acerca de esto, digamos de paso. Este hombre aquí es perezoso. Luego en el versículo 15 dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La disciplina es algo necesario, pero debemos tener mucho cuidado en la forma en que la aplicamos para no provocar la ira de nuestros hijos. Es decir que tenemos que poner mucho cuidado de no disciplinar a nuestros hijos cuando estamos demasiado enojados. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Dios mediante, continuaremos la consideración de este interesante asunto en nuestro próximo programa. Lea, como hemos dicho antes, los versículos siguientes y estúdielos. Al despedirnos, deseamos enfatizar que riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. En este día, amigo oyente, vamos a considerar el capítulo 23 de Proverbios. Pero en nuestro programa anterior nos apresuramos demasiado con el capítulo 22 y solamente destacamos algunos puntos sobresalientes. Bueno, quisiéramos resaltar un punto más en el capítulo 22 y luego pasaremos a considerar el capítulo 23. En el versículo 28 del capítulo 22 leemos: No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Cuando Dios instaló a su pueblo en la tierra, Él no solo le dio a la nación de Israel esa tierra en ese lugar, sino que hay veces en que nosotros nos olvidamos que Él, Dios, le dio a cada tribu una sección en particular en esa zona. Y le dio también a cada familia en cada tribu una sección especial de la tierra. Y ellos tenían que poner ciertos linderos. Por lo general eran rocas que se utilizaban para señalar dónde comenzaba una propiedad y dónde terminaba la otra. En algunos lugares aún hoy se coloca ciertas marcas para indicar dónde comienza el terreno de una persona y dónde termina. Quizá en el pasado se plantaría algún árbol para indicar dónde comenzaba el lote de una persona. Pero ahora se marca con diferentes cosas que indican dónde comienza una propiedad y dónde termina. Dios hizo una declaración en cuanto a las propiedades que tenía ese pueblo allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 19 y versículo 14, donde dice: En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Usted se da cuenta, pues, lo que ocurría aquí. Quizá el vecino, cuando nadie lo estaba mirando, movía esa roca que marcaba el límite de su propiedad 1 o 2 metros para aumentar el tamaño de la suya. Dios nos dice aquí que eso no se debe hacer, y por supuesto nos damos cuenta que eso sería algo completamente deshonesto hacer. Para hoy podemos utilizar esto como una magnífica aplicación espiritual, y quizá usted nos diga que somos chapados a la antigua al decir lo siguiente: creemos que hoy hemos visto los límites de la fe cristiana cambiados de lugar, y ha sido cambiado de lugar por lo que se da en llamar modernismo. Hoy se le llama liberalismo. Y utilizando un punto de vista liberal dicen: bueno, eso es un lindero antiguo, esa doctrina, algo que fue enseñado en los días de Pablo y en realidad no tiene relevancia para hoy. Nosotros nos creemos personas muy inteligentes y sabias. Hemos aprendido tanto que ya no necesitamos la doctrina de la inspiración plena de las Escrituras. Podemos dejar eso a un lado. Y aún hoy, amigo oyente, algunos pueden dejar de lado la doctrina de la deidad de Cristo.
Las doctrinas destacadas de la fe cristiana han sido diluidas en gran manera por muchas de las antiguas denominaciones, basándose en el dicho de que tenemos que modernizarnos. Permítanos decir lo siguiente, amigo oyente. En lugar de seguir avanzando hacia adelante hoy y quitar esos linderos, lo que necesitamos es dirigirnos hacia atrás y regresar a los antiguos linderos. Eso es lo que hace de nuestras naciones algo grande y destacado. Sin embargo, estos linderos han sido quitados. Quizá los linderos de las propiedades no hayan sido quitados, pero ciertamente aquellas líneas que destacaban los valores morales, las verdades espirituales, la base bíblica, todo eso ha sido quitado. Todo lo que uno tiene que hacer es mirar alrededor nuestro. Y lo único que debe hacer uno es escuchar lo que los demás están diciendo en cuanto a lo que ellos piensan que es la solución propia. Y siempre dicen que la solución tiene que ser algo sociológico o psicológico. Aparentemente, nadie presenta una solución bíblica. Lo que nosotros decimos es que es necesario que regresemos a los antiguos linderos que tuvimos al comienzo. Y eso le indicará a usted, amigo oyente, la dirección en que está siguiendo. Luego el capítulo 22 finaliza con una hermosa palabra de encomio al hombre que es diligente en su tarea. Dice en el versículo 29, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Es decir que Dios está diciendo aquí que Él recompensará, y tiene esa intención de recompensar al hombre que es diligente. Usted recuerda que el Señor Jesucristo destacó esto, y también encomiará a los hombres por esto en la eternidad. Él dijo, bien, buen siervo y fiel. Tú has sido una persona muy diligente. Esto no se refiere a la cantidad de trabajo que usted realiza, tampoco tendrá en consideración la cantidad de personas a las cuales usted le ha hablado. Tampoco tiene que ver con la forma en que usted ha trabajado, sino en lo fiel que usted ha sido en lo que el Señor le ha llamado a usted a hacer. Quizás sea simplemente lo que una madre hace por su pequeño hijito en el hogar. Ella es fiel en hacerlo. La madre de Moisés fue así, y fue recompensada por eso. Fue mencionada en la misma palabra de Dios. Y encontramos hoy que es por eso que Dios recompensa al hombre, que el hombre se ha hallado fiel. Eso es lo que es importante de ver de nuestra parte. Usted recuerda lo que el apóstol Pablo dijo allá en su epístola a los Romanos capítulo 12 versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Todo esto da como resultado el ser fieles a Dios hoy, y es así como nosotros debemos ser. Mashiach, B'vias HaMashiach.
Bevias HaMashiach, Bevias HaMashiach, Ani Ma'amin, Ani Ma'amin. Bevias HaMashiach, Ani Ma'amin, Ani Ma'amin. Bevias HaMashiach, Bevias HaMashiach, Ani Ma'amin, Ani Ma'amin. Bevias HaMashiach, Bevias HaMashiach, Ani Ma'amin, Ani Ma'amin. Bevias HaMashiach, Bevias HaMashiach, Ani Ma'amin, Ani Ma'amin. El libro de Levítico es el tercer libro de la Biblia y se desarrolla justo después de la liberación de los israelitas de su esclavitud, cuando Dios los llevó al pie del monte Sinaí y los invitó a una relación de pacto. Ahora, ellos rápidamente se habían rebelado y quebrantado ese pacto, y Dios quería que su gloriosa presencia viniera y viviera justo en medio de Israel mediante su tabernáculo. Pero el pecado de Israel ha dañado la relación. Así que al final del libro anterior, Éxodo, Moisés, como representante de Israel, no podía siquiera entrar a la presencia de Dios en la tienda. El libro de Levítico inicia recordándonos este problema fundamental. Dice, el Señor llamó a Moisés desde la tienda. Así que la pregunta es, ¿cómo puede Israel en su condición de pecado y egoísmo ser reconciliado con este Dios santo? De eso se trata este libro, sobre cómo Dios, en su gracia, está proveyendo un camino para que un pueblo pecaminoso y corrupto pueda vivir en su santa presencia. Ahora, detengámonos un momento y exploremos esta importante idea de que Dios es santo. Este concepto es fundamental para entender este libro. La palabra santo significa estar apartado o ser único. Y en la Biblia, Dios está apartado de todas las cosas por su rol único, como creador de todo, como el autor de la vida misma. Así que si Dios es santo, entonces el espacio alrededor de Dios también es santo. Está lleno de su bondad, vida, pureza y justicia. Así que si Israel, injusto y pecaminoso, quiere vivir en la presencia santa de Dios, ellos también deben volverse santos. Su pecado debe ser enfrentado, y por eso tenemos el libro de Levítico. Ahora, el libro tiene un diseño asombrosamente simétrico. Explora las tres maneras principales en que Dios ayuda a Israel para que pueda vivir en su presencia. Las secciones externas son descripciones de rituales que Israel debía practicar en la presencia santa de Dios. Las siguientes secciones internas se enfocan en el rol de los sacerdotes de Israel como mediadores entre Dios e Israel. Y dentro de eso hay dos secciones que se enfocan en la pureza de Israel. Y luego, justo en el centro del libro, hay un ritual clave, el Día de la Expiación, el cual provee unidad a todo el libro. El libro concluye con una breve sección donde Moisés llama a Israel a ser fiel a este pacto. Vamos a profundizar en el contenido del libro. La primera sección explora los 5 tipos principales de sacrificios rituales que Israel debía llevar a cabo. 2 de ellos eran maneras de cómo un israelita podía dar las gracias a Dios al ofrecerle de vuelta un obsequio simbólico de lo que Él le había dado primero.
Los otros 3 sacrificios eran diferentes maneras de pedirle perdón a Dios. Así que aquí el israelita ofrecería la sangre de un animal mientras confiesa que su pecado ha aumentado el mal y la muerte en el mundo bueno de Dios. Pero Dios, en lugar de destruir a esta persona, por supuesto que quiere perdonarla. Así que el animal muere simbólicamente en su lugar y hace expiación, lo que significa que cubre su pecado. De manera que a través de estos rituales, los israelitas eran constantemente recordados de la gracia de Dios, pero también de su justicia y de la seriedad de su propia maldad y las consecuencias. El segundo grupo de rituales establecen las 7 fiestas anuales de Israel, y cada una de ellas cuenta una parte diferente de la historia sobre la manera en que Dios los redimió de la esclavitud en Egipto y los llevó a través del desierto hacia la tierra prometida. Y al celebrar estas fiestas de manera regular, Israel recordaría quién era y quién era Dios para ellos. Ahora, la sección sobre los sacerdotes de Israel. Aquí tienes a Aarón y a sus hijos, consagrados para entrar a la presencia de Dios en representación de Israel. Y luego, en esta sección correspondiente, encontramos los requisitos para ser sacerdotes. Los sacerdotes eran llamados a tener el nivel más alto de integridad moral y de santidad ritual, porque ellos representaban al pueblo delante de Dios, pero también representaban a Dios delante del pueblo. Descubrimos por qué la santidad de los sacerdotes importa tanto en esta primera sección, justo después de que la familia de Aarón fuera consagrada. 2 de sus hijos entran como si nada a la presencia de Dios y flagrantemente violan las reglas. Así que son aniquilados al instante por la santidad de Dios. Es un inquietante recordatorio de la paradoja de vivir en la presencia de un Dios santo, porque Él es pura bondad, pero se vuelve peligrosa para aquellos que se rebelan e insultan su santidad. Así que es importante que los sacerdotes de Israel sean santos, y también que todo el pueblo de Israel se santifique. Sobre esto es que tratan las siguientes secciones internas. Los capítulos del 11 al 15 tratan de la pureza ritual requerida de todos los israelitas, y los capítulos del 18 al 20 tratan de la pureza moral del pueblo. Estos conceptos son lo que está por debajo de todo este lenguaje sobre pureza e impureza. Debido a que Dios es santo y apartado, los israelitas deben estar en santidad cuando entran a su presencia. Esto se conocía como estar limpio o puro. La presencia de Dios estaba excluida para todo aquel que no estuviera en una condición de santidad. No estar en santidad se le conocía como estar inmundo o impuro. Ahora, un israelita podía volverse impuro de unas cuantas maneras. Por ejemplo, al tener contacto con fluidos corporales reproductivos, al tener una enfermedad de la piel, al tocar moho u hongos o al tocar un cadáver. Para los israelitas, todos estos elementos estaban asociados con la mortalidad, con la pérdida de vida, lo que nos lleva al simbolismo central de estas instrucciones. Te vuelves impuro cuando te contaminas al tocar la muerte, por así decirlo. Y la muerte es lo opuesto a la santidad de Dios, porque Dios, en esencia, es vida. Esto es clave. Simplemente ser impuro no era pecaminoso o malo. Tocar esta clase de cosas era algo normal de la vida diaria, y la impureza era un estado temporal. Duraba 1 o 2 semanas y luego se eliminaba. Lo que estaba mal o era pecaminoso era entrar en la presencia de Dios llevando estos símbolos de muerte e impureza sobre mi cuerpo. No hagas eso. Ahora, la última forma de volverte impuro era al comer ciertos animales, y las leyes de comida kosher se encuentran justo aquí en esta sección. Han existido muchas teorías sobre por qué ciertos animales se consideraban impuros y prohibidos, para promover la higiene o para evitar tabús culturales. El texto simplemente no es explícito, pero la idea básica de todos estos capítulos es muy clara. Todos funcionan juntos como un grupo de símbolos culturales que le recuerdan a Israel que la santidad de Dios debe abarcar todas las áreas de sus vidas. La sección correspondiente de aquí en adelante trata de la pureza moral de Israel. Los israelitas eran llamados a vivir en forma diferente a los cananeos. Debían cuidar del pobre en lugar de ignorarlo. Debían tener un alto nivel de integridad sexual y debían promover la justicia a través de toda su tierra. Ahora, aquí en el centro del libro nos encontramos con una larga descripción de una de las fiestas anuales de Israel, el Día de la Expiación.
Probablemente, no todo pecado y rebelión de los israelitas sería cubierto a través de los sacrificios individuales. Así que una vez al año, el sumo sacerdote tomaría 2 machos cabríos. Uno de ellos sería ofrenda de purificación para expiar los pecados del pueblo, y el otro se llamaba el macho cabrío expiatorio. El sacerdote confesaría los pecados de Israel y simbólicamente pondría su mano sobre este macho cabrío y luego sería enviado al desierto. De nuevo, esta es una imagen muy poderosa del deseo de Dios de que el pecado y sus consecuencias fueran quitados de entre su pueblo, de modo que Dios pueda vivir en paz con ellos. El libro concluye con Moisés llamando a Israel a ser fiel a todos los términos del pacto, y él describe las bendiciones de paz y abundancia que vendrán como resultado de Israel obedecer todas estas leyes. Él también les advierte que si son infieles y deshonran la santidad de Dios, resultará en desastre y eventualmente en exilio de la tierra prometida a Abraham. Ahora, si quieres ver cómo Levítico encaja con la gran narrativa, es útil mirar la primera oración del siguiente libro de la Biblia, Números. Comienza diciendo que Dios le habló a Moisés en la tienda. Así que podemos ver que Moisés ahora es capaz de entrar a la presencia de Dios en nombre de Israel. El libro de Levítico funcionó. Así que a pesar del fracaso de Israel, Dios proveyó una manera para que sus pecados fueran cubiertos, para que Dios pudiera vivir en paz en medio de personas pecadoras. Y de eso se trata el libro de Levítico. El libro de Levítico, capítulo 22. El Señor le dijo a Moisés: Diles a Aarón y a sus hijos que sean muy cuidadosos con las ofrendas sagradas que los israelitas apartan para mí, a fin de que no deshonren mi santo nombre. Yo soy el Señor. Dales las siguientes instrucciones. En todas las generaciones futuras, si alguno de los descendientes de ustedes está ceremonialmente impuro cuando se acerque a las ofrendas sagradas que el pueblo de Israel le consagra al Señor, esta persona tendrá que ser excluida de mi presencia. Yo soy el Señor. Si algún descendiente de Aarón tiene una enfermedad de la piel o cualquier clase de secreción que lo haga ceremonialmente impuro, no se le permite comer de las ofrendas sagradas hasta que haya sido declarado puro. También quedará impuro al tocar un cadáver o al tener una emisión de semen, o al tocar un animal pequeño que sea impuro, o al tocar a alguien que por algún motivo esté ceremonialmente impuro. El que se haya contaminado en cualquiera de estas formas permanecerá impuro hasta el anochecer. No se le permite comer de las ofrendas sagradas hasta que se haya bañado con agua. Cuando el sol se ponga, volverá a quedar ceremonialmente puro y podrá comer de las ofrendas sagradas, porque este es su alimento. No se le permite comer un animal que haya muerto de muerte natural o haya sido despedazado por los animales salvajes, porque esto lo contaminará. Yo soy el Señor. Los sacerdotes deberán seguir mis instrucciones cuidadosamente. De lo contrario, serán castigados por su pecado y morirán por desobedecer mis instrucciones. Yo soy el Señor quien los hace santos. A nadie fuera de la familia del sacerdote se le permite comer de las ofrendas sagradas. Ni siquiera los huéspedes ni los obreros contratados en el hogar del sacerdote podrán comerlas. Sin embargo, si el sacerdote compra un esclavo, ese esclavo podrá comer de las ofrendas sagradas. Y si sus esclavos tienen hijos, ellos también podrán comer de esas ofrendas. Pero si la hija de un sacerdote se casa con alguien fuera de la familia de los sacerdotes, ella no podrá comer más de las ofrendas sagradas. Pero si queda viuda o se divorcia y no tiene hijos que la sostengan, y ella regresa a vivir a la casa de su padre como en su juventud, podrá volver a comer del alimento de su padre. Aparte de eso,
Nadie ajeno a la familia del sacerdote podrá comer de las ofrendas sagradas. Si una de esas personas come de las ofrendas sagradas sin darse cuenta, deberá pagarle al sacerdote por lo que comió, más un 20% adicional. Los sacerdotes no deben permitir que los israelitas contaminen las ofrendas sagradas que llevan al Señor, dejando que personas no autorizadas las coman. Eso los haría culpables y deberán pagar compensación. Yo soy el Señor quien los hace santos. El Señor le dijo a Moisés: Da a Aarón, a sus hijos y a todos los israelitas estas instrucciones. Son aplicables tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven entre ustedes. Si presentas una ofrenda quemada al Señor, ya sea para cumplir un voto o como una ofrenda voluntaria, serás aceptado únicamente si la ofrenda es un animal macho sin defecto. Podrá ser un toro, un carnero o un chivo. No presentes un animal con defectos, porque el Señor no lo aceptará a tu favor. Si presentas al Señor una ofrenda de paz de la manada o del rebaño, ya sea para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, deberás ofrecer un animal perfecto. No se permite que tenga ninguna clase de defecto. No debes ofrecer un animal ciego, cojo o herido, o que tenga una verruga, llagas en la piel o costras. Nunca ofrecerás tales animales al Señor sobre el altar como ofrendas especiales. Si un toro o un cordero tuviera una pata más larga o más corta que las demás, se podrá presentar como una ofrenda voluntaria, pero no como una ofrenda para cumplir un voto. Tampoco presentarás al Señor un animal que tenga los testículos dañados o que esté castrado. No harás esto en tu propia tierra, y no deberás aceptar animales así de los extranjeros y luego ofrecerlos como sacrificio a tu Dios. Dichos animales no serán aceptados a tu favor, porque están mutilados o tienen defectos. El Señor le dijo a Moisés: Cuando nazca un ternero, un cordero o un cabrito, deberá permanecer al lado de su madre durante 7 días. A partir del 8º día será aceptable como una ofrenda especial para el Señor. No matarás a una cría y a su madre en el mismo día, ya sea de la manada o del rebaño. Cuando lleves una ofrenda de agradecimiento al Señor, sacrifícala de la forma apropiada para que seas aceptado. Cómete todo el animal sacrificado en el día que lo presentes. No dejes nada del animal para la mañana siguiente. Yo soy el Señor. Debes guardar fielmente todos mis mandatos poniéndolos en práctica, porque yo soy el Señor. No deshonres mi santo nombre, porque demostraré mi santidad entre el pueblo de Israel. Yo soy el Señor quien te hace santo. Yo fui el que te rescató de la tierra de Egipto para ser tu Dios. Yo soy el Señor. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Levítico ocupa un lugar central en los 5 libros de Moisés, flanqueado por Génesis y Éxodo por un lado, y por Números y Deuteronomio por el otro. Así como el santuario era el centro del culto de Israel,
También el libro de Levítico contiene el meollo de la instrucción dada respecto de aquel culto. Es el Evangelio en embrión. Con él puede comprenderse mejor el Nuevo Testamento. Sin él, algunas partes de los evangelios y de las epístolas están envueltas en oscuridad y tinieblas. Entonces, el libro de Levítico debe ocupar su lugar legítimo en el armazón de las verdades que deben predicarse. Hola, bendiciones familia del canal Esperanza Digital Studio. Bienvenidos una vez más a nuestro recorrido explicativo por la Biblia. Yo soy Alexander Suárez y con un nuevo formato hemos llegado al capítulo 22 del libro de Levítico. Hoy estaré probando esta nueva manera de instruirles a través de la palabra del Señor, mostrando el texto bíblico, mostrándoles mi Biblia personal donde hago mis anotaciones, donde hago mis análisis y por supuesto donde comparto con ustedes todos los días lo que el Señor ha revelado a través de su palabra. Si no te has suscrito todavía a este canal de Esperanza, no pierdas más tiempo. Suscríbete para juntos seguir analizando la palabra del Señor. No te pierdas ni un solo capítulo. Y al finalizar, compártelo con otras personas para que también formen parte de esta familia de esperanza. Muchas gracias a todos los que me escriben cada día, a todos los que dejan sus mensajes, hacen sus comentarios, sus preguntas. Para mí es un grato placer poder compartir con ustedes cada día la palabra de Dios. Así que antes de empezar nuestra lectura y análisis del capítulo 22 de Levítico, vamos a acercarnos a Dios a través de la oración. Querido y amante Padre, muchas gracias porque tú nos permites cada día abrir tu palabra con libertad, aprender de ella, ser instruidos. Permítenos vivir cada lección y que podamos entenderla de acuerdo a lo que tú realmente quieres para nosotros. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. El capítulo 21, que fue el tema que estudiamos el día de ayer, hablaba de los deberes y los derechos de los sacerdotes con sus limitaciones. El rol ministerial era muy importante para mostrar el plan de salvación al pueblo de Israel. No todos podían ejercer el sacerdocio si no cumplían todos los requerimientos, a pesar de que hubiesen nacido en la tribu de Leví. Tenían que tener ciertas características para mostrar perfectamente lo que Dios quería. Había que representar con dignidad al Señor. Y hoy el capítulo 22 habla del respeto, el respeto a todo lo que tiene que ver con las ceremonias, con las ofrendas, con el mismo oficio ministerial. Los sacerdotes debían entender la responsabilidad que tenían y ellos necesitaban expresar respeto todos los días a Dios y a sí mismos. Nadie, absolutamente nadie en este mundo le gustaría que le falten el respeto, le insulten o hablen mal de él. Dios tiene que soportar nuestras infamias, nuestros insultos, nuestra falta de respeto, nuestra falta de consideración a lo que Él ha hecho. Por eso el capítulo 22 es una advertencia con una palabra que se repite varias veces. Vamos a empezar desde el versículo 1. El Señor dijo a Moisés: di a Aarón y a sus hijos que traten con respeto las ofrendas. El pueblo de Israel llevaba sus ofrendas, sus animales, el fruto de la tierra, su harina, su pan, su aceite, su vino. El pueblo ofrendaba al Señor en el santuario y los sacerdotes tenían el privilegio de comer de todos esos frutos. Por lo tanto, ellos debían tratar con respeto las ofrendas de quien voluntariamente de corazón lo hacía, porque las personas ofrendaban a Dios y sus representantes, los sacerdotes, debían administrar con sabiduría cada una de esas ofrendas, valorarlas. Esto también es una lección para nosotros el día de hoy. En pleno siglo XXI, todavía la congregación de corazón ofrenda voluntariamente. La congregación diezma, ofrece sus talentos, sus capacidades, sus recursos.
y los dirigentes de la iglesia deben usar con sabiduría las ofrendas. Debemos respetar los recursos del Señor, no usarlos a nuestro antojo, a nuestra manera, a nuestro gusto. Tenemos que actuar con sabiduría. Por eso este mensaje es para todo aquel que tiene un rol ministerial y que forma parte de los líderes que dirigen la iglesia en este tiempo presente. Así que este mensaje no solamente era para los levitas o para los sacerdotes, también es para nosotros. Traten con respeto las ofrendas santas que los israelitas me dedican para que no profanen mi santo nombre. Aquí está la palabra clave del capítulo de hoy, o por lo menos una de las palabras claves del capítulo de hoy. No profanar. ¿Qué significa la palabra profanar? Según el diccionario, profanar es tratar sin el debido respeto una cosa que se considera sagrada o digna de ser respetada. Entonces, cuando utilizamos los recursos, las ofrendas del pueblo de Dios que ha ofrendado de corazón y voluntariamente, cuando los utilizamos de manera inadecuada, estamos faltándole el respeto a Dios. Por eso dice aquí, trata con respeto las ofrendas santas que los israelitas me dedican para que no profanen mi santo nombre. Yo soy el Señor. Versículo 3. Diles, en todas vuestras generaciones, todo descendiente vuestro que estando impuro llegue a las cosas sagradas que los israelitas consagran al Señor, será cortado de mi presencia. En el capítulo de ayer hablábamos que los sacerdotes tenían limitaciones, por lo tanto ellos debían entender lo sagrado que era su responsabilidad. Aquí, en este capítulo 22, el Señor le recuerda a los levitas, a los sacerdotes, que no podían participar del ministerio si estaban impuros y si osaban ministrar con impureza, entonces serían cortados del ministerio. La expresión no es igual a como el resto de la congregación, que sería cortado del pueblo, o sea, tendría que morir. En el caso de los sacerdotes se utiliza la expresión será cortado de mi presencia, como queriendo decir que ya no iba a ministrar más en el santuario porque conscientemente o por un descuido estaba ministrando indignamente. Y el Señor era muy cuidadoso con esto porque todos los sacerdotes y todas las ofrendas que se presentaban en el santuario debían representar el plan de salvación. Versículo número 4. Ningún descendiente de Aarón que sea leproso, es decir, que esté enfermo. Recordemos que en capítulos anteriores ya habíamos hablado acerca de la lepra y del concepto que tenía el pueblo de Israel con respecto a las enfermedades. Para ellos todo era lepra, cualquier afección de la piel. Entonces, un sacerdote enfermo no podía ministrar, o que padeciera flujo, no podrá comer de las cosas sagradas hasta que esté limpio. También será impuro si toca algún cadáver o ha tenido derrame seminal. Esto da la importancia y el valor que tenía el ministerio. Hoy nosotros también tenemos un ministerio. Se llama el ministerio pastoral. Los pastores deben mostrar dignidad en su obra. Por supuesto que los pastores, al igual que los sacerdotes del pasado, eran imperfectos, pero se esperaba que estos sacerdotes, al igual que se espera de los pastores, puedan tener una vida que represente correctamente el ministerio que están desarrollando. Los pastores pueden cometer errores, se pueden equivocar, pero existen faltas morales que no pueden pasarse por alto. Por lo tanto, se puede perder el ministerio por haber descuidado su santificación. Versículo 5. O si toca algún reptil o algo que lo pueda contaminar con cualquier clase de impureza, el que toque estas cosas quedará impuro hasta la tarde y no comerá de las cosas sagradas sin haberse bañado antes.
Esto tiene que ver con la limpieza, no solamente física, sino espiritual. Por eso es que el bautismo se hace en agua. El bautismo no es solamente entrar al agua, es reconocer nuestras faltas y aceptar la limpieza y la obra que Cristo hace a través del Espíritu Santo. Versículo número 7. A la puesta del sol quedará limpio. Esto es importante porque el día termina cuando se oculta el sol, no a la medianoche. A la puesta del sol quedará limpio y podrá comer las cosas sagradas porque son su alimento. En otras palabras, tenía que tener un ayuno hasta el momento en que el día se terminase. Y aquí viene entonces ya una nueva lección, porque empieza a tener gran relevancia el tema del ayuno. No podían comer las cosas sagradas hasta que terminase el día. Y nosotros, cuando participamos de los ayunos, lo hacemos como una muestra de reconocimiento de que el Señor merece toda nuestra atención y que debemos abstenernos de cosas y deseos personales para tener una comunión con el Señor. Aunque la palabra ayuno no aparece en el texto, la evidencia de no comer las cosas sagradas hasta que termine el día es una manifestación de que ellos debían abstenerse de alimentarse para tener un momento de meditación constante y de purificación espiritual. Dice el versículo número 8 que no comerá animal muerto ni despedazado por fiera. Está hablando de los sacerdotes para no contaminarse. Yo soy el Señor. Versículo 9. Los sacerdotes pues guardarán mis órdenes para no incurrir en pecado, no sea que mueran por profanar las cosas sagradas. ¿Y qué es profanar? Tratar con poco respeto las cosas dignas. Las cosas que merecen respeto a veces no se valoran. Eso es profanar. Y Dios quiere que no profanemos su palabra, ni profanemos sus órdenes, ni su mensaje en favor de nosotros. Y repite, yo soy el Señor que los santifico. Ningún extraño comerá cosa sagrada, ni el huésped del sacerdote, ni el jornalero comerá cosa sagrada. Pero si el sacerdote con su dinero compra un esclavo, éste podrá comer de los alimentos sagrados, lo mismo que el nacido en casa, ambos podrán comer del pan. Entonces, ¿cuál era el requisito para comer de las cosas sagradas? Formar parte de la familia. Y aquí hay una nueva lección para nosotros. Como hemos dicho en capítulos anteriores, el Señor nos ha llamado a un sacerdocio espiritual en este tiempo. Somos ministros y sacerdotes para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Por lo tanto, para participar de los rituales de la iglesia, para participar de las liturgias, de los programas, necesitamos formar parte de la familia. Y eso incluye los rituales tales como la cena del Señor, el lavamiento de los pies, el ungimiento de los enfermos, la dedicación de niños. Todas estas ceremonias espirituales son solamente para la familia espiritual. ¿Por qué? ¿Porque hay exclusivismo? No, porque los espirituales entienden lo que eso significa. Dedicar a un niño no es solamente presentarlo para mostrarlo y recibir la bendición del Señor. También requiere obligaciones de parte de los padres para encaminarlos por el sendero que lleva a la patria celestial. Participar de la cena del Señor, del pan y del jugo de la uva, es un reconocimiento público de que Cristo es nuestro Salvador y que hemos aceptado su redención y que nos estamos preparando para ir a la patria celestial. Cuando un enfermo es ungido con aceite, no es para que se muera, al contrario, es para renovar su vida espiritual y para que la voluntad del Señor se haga en la vida del enfermo. Por lo tanto, este versículo que dice que nadie podrá comer las cosas sagradas, sino solamente los que pertenezcan a la familia, es una indicación de que el Señor nos da privilegios a nosotros como sus hijos fieles.
Todos tenemos derecho a la salvación, lo dijimos en el capítulo anterior, pero no todos podemos tener los mismos deberes, ni tampoco poder participar de todas las cosas, porque hay limitaciones. Por eso debemos entregarle nuestra vida al Señor. La parábola de los talentos lo indica con claridad. En esa historia, narrada por el Señor Jesús, un hombre le confirió talentos a sus mayordomos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro 1, según las capacidades de cada uno. El que tenía 5 las multiplicó, el que tenía 2 las multiplicó, el que tenía una sola la escondió y la presentó íntegra, pero este siervo no fue alabado. Por lo tanto, lo que tenía le fue quitado y se le dio al que tenía más. Esta historia nos presenta una enseñanza real. Dios a todos nos ha conferido oportunidades, pero no todos la aprovechan. Tú, mi querido amigo y amiga, hermano y hermana, puedes pertenecer a la familia ministerial en cualquier área. Puedes poner tus talentos al servicio del Señor y podrás tener no solamente responsabilidades adicionales que el Señor te dará, sino que también tendrás privilegios, porque esos privilegios que el Señor nos da son para servir, para su honra, para su gloria, para glorificarlo en todas las cosas que hacemos. Versículo 14. El que por inadvertencia coma cosa sagrada, es decir, por ignorancia, restituirá al sacerdote el equivalente más 1/5 parte. Se esperaba que no hubiese ignorancia en el pueblo de Dios, como se espera que no haya ignorancia en la actualidad. Versículo 15. El sacerdote, y esto es importantísimo, no ha de profanar las cosas santas que los israelitas dedican al Señor. Debe ser sabio en la administración de los recursos del Señor, pues les harían cargar con la culpa de comer las cosas santas. Yo soy el Señor que los santifico. Entonces, hasta este versículo 16, el Señor advierte de no profanar las cosas sagradas y de no participar de cosas que deshonren al Señor. Ya a partir del versículo 17, el Señor muestra que debemos ser aceptos a su presencia. Lo que hagamos, lo que digamos, lo que presentemos en público debe ser aceptable a los ojos del Señor. Deben honrarle. No es simplemente hacer las cosas por hacerla. Todo debe hacerse para la gloria del Señor. Debe ser acepto, debe ser una representación adecuada de lo que realmente Dios se merece. Dijo el Señor a Moisés, versículo 17, di a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas, si alguno de vosotros o de los extranjeros que vive en Israel para cumplir un voto o como ofrenda presenta un sacrificio al Señor, para que sea aceptable lo ofrecerá macho sin defecto. El Señor exigía de corazón las ofrendas, pero tenían que tener especificaciones. No podían ofrecer cualquier cosa, sino lo que Dios solicitase. Versículo número 19, para que sea aceptable lo ofrecerá macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de los corderos o de las cabras. Nada defectuoso ofreceréis, porque no será aceptado. Se esperaba que las ofrendas también representasen a Cristo, y Cristo era perfecto. Lo mejor siempre debe ser para el Señor, no lo peor. No podemos ofrecerle lo peor. Y esto queda de parte de cada uno entender qué es realmente lo más importante en nuestra vida y qué es lo más valioso. Y Dios se merece lo mejor. Cuando los sacerdotes cumplen su deber y honran a Dios utilizando correctamente las ofrendas, el pueblo entonces ofrendará con gozo. Por eso aquí hay un llamado tanto a los sacerdotes como al pueblo en general. Versículo 21. Cuando alguno para cumplir un voto o espontáneamente trae al Señor oveja o vaca como ofrenda de paz, para que sean aceptables, han de ser sin defecto, deben ser perfectas. No ofreceréis al Señor ningún animal ciego
con fractura, mutilación, verruga, sarna o tiña. Nada de eso traeréis para ofrenda abrasada sobre el altar de el Señor. Hoy, la mayoría de nosotros que no trabaja el campo, ni la agricultura, ni la ganadería, no podemos ofrecerles animales al Señor. Pero tenemos otras cosas que ofrecer, aparte de recursos económicos. También tenemos nuestras capacidades, nuestros talentos, que deben perfeccionarse cada día. No es simplemente desear ofrendar algo, es ofrendar lo mejor para el Señor. Si tú tienes el talento del canto, canta bien para Dios. Si tú tienes el don de la enseñanza, enseña bien para el Señor. Porque estamos honrando a Dios en todas las cosas que hacemos. Si tenemos deficiencias en algunos talentos, tenemos que desarrollarlos porque si no, estaremos dando una ofrenda indigna a Dios. No es solamente tener el deseo, es hacerlo correctamente. Eso es lo que quiere decir que nada será aceptable al menos que sea perfecto. Nada con defecto será aceptable para el Señor. No ofreceréis al Señor ningún animal ciego, ya lo mencionamos, versículo 23, buey o carneros deforme por tener de más o de menos, lo podrá ofrecer como ofrenda voluntaria, pero no para cumplir un voto. No ofreceréis al Señor ningún animal con testículos aplastados, mayugados, rasgados o cortados. Si no lo queremos para nosotros, pues tampoco se los demos a Dios. Aquí tiene que haber sinceridad de parte de nosotros hacia todo lo que le presentamos a nuestro Dios. Ni del extranjero aceptaréis esos animales para ofrecerlos como pan para vuestro Dios. Están dañados, tienen defectos, no serán aceptos. Dijo también el Señor a Moisés: cuando nazca un ternero, cordero o cabrito, 7 días quedará con su madre. Después, al 8º día, será acepto para ofrenda abrasada al fuego para el Señor. No degollaréis en un mismo día a la vaca u oveja y a su cría. Cuando ofrezcáis al Señor sacrificios de acción de gracia, los sacrificaréis de manera aceptable. Lo comeréis en el mismo día, sin dejar nada de él para el día siguiente. Yo soy el Señor. Y bueno, el capítulo 22 termina con 3 versículos importantes que creo que son la clave para entender con claridad todo lo que ya hemos mencionado. El Señor dice: guarda mis mandamientos y cúmplelos. Yo soy el Señor. Tú y yo hemos entregado nuestra vida a Dios a través de las aguas del bautismo, nos hemos arrepentido de nuestras faltas, pero a veces nos equivocamos. Hemos hecho un compromiso con Él y necesitamos cumplir nuestro compromiso, porque Él ya cumplió lo que tenía que cumplir. Él ha hecho su parte en el plan de salvación y nosotros tenemos que respetar lo que hizo el Señor. Así como ninguno de nosotros tolera la falta de respeto, el insulto, la burla, Dios tiene también el deseo de que su nombre sea respetado por sus criaturas, pero Él tiene que tolerar todos los días nuestras faltas de respeto, nuestra poca consideración a lo que Él ha hecho. Y si nos ha llamado a un ministerio, debemos vivir a la altura de lo que el Señor nos ha dado para representarlo dignamente. Hoy el cristianismo ha dejado mucho que desear en la sociedad, muchos errores de parte de la hermandad y de parte también del cuerpo ministerial en diferentes partes. Pero Dios tiene todavía una oportunidad que nos está brindando para que la aprovechemos, para que le representemos dignamente. Es momento de cambiar nuestra vida y eso solamente lo vamos a lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Nuevamente el Señor nos exhorta: no profanéis mi santo nombre. Aquí hay una clara evidencia de que nuestro mal testimonio es una ofensa a Dios. Debo ser reconocido santo, dice el Señor, por los israelitas. Yo soy el Señor que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo soy el Señor. En otras palabras, Dios nos recuerda
cada una de las bendiciones que nos ha impartido a lo largo de esta vida. Hoy estamos vivos. Hoy podemos abrir su palabra con libertad. Podemos entenderla. Hermanos, vivamos a la altura del ministerio que Dios nos ha dado. Vivamos a la altura del cristianismo al que hemos sido llamados. Hemos sido rescatados del pecado y el Señor nos ha dado una nueva vida. Es momento de testificar, es momento de vivir para la gloria de Dios, porque Él se lo merece. Él se merece toda nuestra adoración, todo nuestro respeto, y eso me hace recordar lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Temed a Dios, respetadlo y dadle gloria, adóralo, porque Él es el creador del cielo, de la tierra, del mar y de las fuentes de las aguas. No adoremos a la bestia, no nos adoremos a nosotros mismos, no busquemos nuestros propios intereses, hagamos todas las cosas para la gloria del Señor. Vamos a orar. Querido y amante Padre, al terminar este estudio, queremos darte gracias por las oportunidades que tú nos brindas. Permítenos glorificar tu nombre donde quiera que estemos, haciendo cualquier actividad. Corrígenos y ayúdanos, Señor, a entender que solamente en ti podemos hallar seguridad para nuestra vida. Son bendiciones y agradecimientos que te hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, hemos llegado entonces al final de nuestro estudio por el día de hoy. La invitación será para el día de mañana, cuando continuaremos con el capítulo 23 del libro de Levítico. Si te gustó este nuevo formato, déjanos tu comentario. Si quieres que regresemos al formato anterior, entonces también compártelo. Suscríbete a este canal y permite que otras personas puedan formar parte de esta familia de esperanza, compartiendo este mensaje de salvación y de esperanza. Yo soy Alexander Suárez. Que Dios te bendiga a lo largo de este día. Nos vemos el día de mañana. Capítulo 22. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Diles: todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Jehová. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquiera cosa de cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo, conforme a cualquiera inmundicia suya, la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere, será limpio, y después podrá comer las cosas sagradas, porque su alimento es. Mortecino ni despedazado por fiera no comerá, contaminándose en ello, yo Jehová. Guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen, yo Jehová que los santifico. Ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada. Mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. La hija del sacerdote, si se casare con varón extraño, no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. Pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada, y no tuviere prole, y se hubiere vuelto a la casa de su padre, como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño coma de él. Y el que por hierro comiere cosa sagrada, añadirá a ella una quinta parte, y la dará al sacerdote con la cosa sagrada. No profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová, pues les harían llevar la iniquidad del pecado, comiendo las cosas santas de ellos, porque yo Jehová soy el que los santifico. También habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos, o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos. Hay en ellos defecto, no se os aceptarán. Y habló Jehová a Moisés diciendo: el becerro o el cordero o la cabra, cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre, mas desde el 8º día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendida a Jehová. Y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo. Y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerá, no dejaréis de él para otro día. Yo Jehová. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos. Yo Jehová. Y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo Jehová.
My bedside table, so I'm not allowed to forget. Oh, how you call me beautiful, and there's just fly over my head. Your words on my bedside table, first thing I see in the morning, so it's always on the tip of my tongue. When temptation comes without a warning, your words on my bedside table, so I remember your promises. I know you have it all under control. When the devil thinks he's really finessing, your words on my bedside table, until it's written on my heart. So every day I would tell my soul to rejoice because you are God. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. You make the sun shine and the night fall. Nothing happens that you don't know, or takes you by surprise. No, 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 no. You make the sun shine and the night fall. Nothing happens that you don't know, or takes you by surprise. No, 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 no. Journal's never far from me either, so I'm not allowed to regret giving my life away to you, Jesus, 'cause it reminds me of where I could have been.